Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicas para Jimin y el Jungkook. Por algún lado tenía que comenzar, pero es que hoy ha sido un día súper emocionante. Tengo que decirles que amé y creo que es mi episodio favorito, el número 4 de Are You Sure. Tenemos tantos momentos épicos con ellos, pero tanto, cuando me toque hacer el análisis verdaderamente no voy a saber ni por dónde empezar. Tenemos momentos súper coquetos con ellos todo el tiempo. Este es uno que, bueno, casi todas moríamos por todo el significado que nosotras le damos al momento. A lo mejor ellos igual ni cuenta se dan, no lo sé, pero Dios santo, y sí, por fin tuvimos la espalda de Jimin. Ese fue uno de los momentos que más amé, pero es que estaba lleno de momentos adorables este episodio, lleno. Acá cuando están mirando al cielo, que Jimin dice que ve la boca de una ballena y luego Jungkook le dice no es una ballena, es un tiburón, y lo empiezan a dibujar y se ven tan adorables juntos, pero tan adorables. A pesar de todo lo que podíamos esperar que ocurriera en este capítulo, debo decirles que todo fue tan inesperado y tan hermoso y tan maravilloso que me quedé sin aliento. Desde el comienzo empezó así como suavecito y fue subiendo de intensidad. Tuvimos tantas cosas preciosas, tanto Jimin hermoso. Pues antojarlas, si es que ustedes no han visto el episodio y si ya lo vieron, que me comiencen a dejar sus comentarios porque vamos a tener mucho, pero mucho de qué hablar de estos dos. Por extraño que parezca, la verdad estuve muy agradecida con Tae porque se hizo un poco más al margen y nos dejó a los estelares todo el tiempo. Sí tuvo sus momentos Tae, pero la verdad es que nos regaló casi todos estos momentos maravillosos con ellos. No quiero decir demasiado porque yo todavía tengo que hacerles mi comentario, análisis del episodio, y como les decía, no voy a saber ni por dónde agarrarlo de tantas cosas que pasaron, tantas cosas que se dijeron, tantos momentos preciosos. Vean este momento, es que es hermosísimo. Aquí la imagen se ve, la imagen dice más que mil palabras. Tuvimos también a nuestro precioso Jimin Pirata que la verdad no tenía idea de lo que estaba haciendo. Eso me dio tanta ternura, pero insisto, no quiero hablar de eso, no quiero decir nada, es muy difícil. Pero vean ustedes, cuando por fin tuvimos el acceso a lo que es la espalda de Jimin, nuestro Jimin durmiendo de pirata, se veía tan lindo con el brochecito, comiendo, todo hermoso. Mucho, pero mucho de estos dos tenemos. Todas estamos hechas unas locas y lo van a notar si me visitan aquí en X, con el momento del ramen, con el momento de la ballena, con el momento, o sea, cada cosa que se notó en este video. Por ejemplo, aquí una usuaria nos dice, hablemos de cómo Jimin y Jungkook son unos imanes y cómo Q echa el ojito para ver qué está haciendo Jimin en el teléfono, algo que siempre es muy común, y son estos pequeños momentos que captan las fans, que es lo que luego nos da mucho material de qué hablar. Porque acá tenemos, sí, este es el estelar, cuando Jimin por fin se quitó la camiseta y pudimos ver la espalda de Jimin. De mis sueños hechos realidad, poder verlo así tan al natural, tan feliz, tan bonito, tan bello. Bueno, es impresionante. No veo hoy nada que pueda arruinar mi día, se los digo de corazón. Al contrario, creo que cada momento de el día de hoy para mí es así como sagrado, solo porque pude ver este capítulo. Me hizo increíblemente feliz. Vamos a ver qué va pasando, pero está difícil, digo, no imposible que alguien intente destruir todo lo que vivimos en este capítulo y que se digan miles de cosas y que intenten echar por borda todo lo hermoso que se ve Jimin, pero la verdad es que lo que tenemos, lo que nos dieron en este episodio, nada nos lo quita. Tengo que hacer mi análisis, pero corriendo, porque de verdad tenemos una cantidad de cosas para comentar, para compartir. Las estoy dejando que vean mi feed porque la verdad me hizo muchísima gracia todo esto. Dice, no sabía que necesitaba un clip de Park Jimin sin camiseta con el tatuaje de Nevermind en 4K hasta que lo vi y me caí al suelo. Es un ángel. Pocas veces Jimin nos ha dejado ver este tatuaje, muy pocas veces, y estoy tan feliz de que por primera vez pudimos verlo en todo su esplendor. Estoy tan feliz. Siento como si él ahora nos tuviera esa confianza para dejarnos ver sus tatuajes. Esto claro no es tan así, pero es que de verdad Jimin es una obra de arte. A lo que me refiero es a que en Corea, por ejemplo, está muy mal visto llevar tatuajes. Algunas celebridades como Jimin y Jungkook se lo permiten porque están en un nivel muy pero muy superior, se los digo, porque arruinarte la piel para los coreanos. Y sí, también no les he podido hablar de moda, pero también tenemos que hablar de los calzones Calvin Klein, porque Jimin también tiene. Así, de repente cuando vi esto, dije, tal vez Jungkook le dijo, me regalaron como 5 millones, toma, te regalo un par.
No creo, pero bueno, no lo sé, por comparaciones con el pasado, con esto, todos felices. Dice, por favor, los subtítulos, un beso de vida demasiado efectivo. Manera en que gentilmente comienzan el primer round y luego ya se empiezan a dar más fuerte. Son un amor, son un primor. Esta imagen de Jimin. Bueno, pues si ustedes hoy me visitan van a tener muchísimo para coleccionar momentos preciosos. Si es que se animan a venir aquí a X o si me quieren esperar a que les haga el resumen. Este momento se ve tan lindo así. Todos decíamos, ¿quién no quiere ser el vidrio que está besando para Jimin? Ay, Jimin, es un amor, es un primor. Y bueno, esto restablece mucho mi fe en el mundo, se los digo de corazón, el poder tener estos momentos el día de hoy. Todo este video está dedicado, como pueden ustedes ver, a pues lo que pasó en Are You Sure. Ustedes ya están viendo, las reacciones son muchísimas. Ay, este arte, justo acabamos de ver este momento y mírenlo. Precioso. ¿Quieren saber cómo ver el episodio? Aquí también ya les dejé un enlace a Telegram, que es donde las comunidades de BTS están compartiendo la serie. Por la velocidad para hacer esto, conseguir la pincita para imitar este momento tan bello de Jimin. Qué bonito, de verdad, qué bonito se veía Jimin. Lo vimos más contento, se veía definitivamente muy rozagante, feliz, ¿no? Se fijan, Jimin y Jungkook siempre se siguen la corriente con cosas randoms y Jimin tiene la costumbre de preguntarle siempre a Jungkook como si no lo conociera, hasta parece de coqueteo. Ay, es cierto, es que eso también lo noté. Hay tantas cosas para platicar. Esta imagen también, no saben cuántas veces la he visto el día de hoy. Así los dos luciendo sus tatuajes. Esta ya ni les digo, el Jimin pirata ya también ni les cuento cuando estaban en la alberca los dos. Momentos ramen. ¡Ah! Santo Dios, qué cosa. Pasaron tantos. Y hablando del ramen, miren, aquí está la marca del ramen por si les interesa y lo quieren buscar, pues aquí está. Ahora, para que no digan que solo hablo del Jikook, lo cual es verdad, pues hoy también se anuncia que ya Hobi ha completado el 90% de su servicio militar. Estamos a unos días ya, lo que falta para poder ver a Hobi, que según comenta Jin, estos últimos días siempre son los más difíciles y los más complicados. Broche de Sanrio de Cinnamon Roll Long Hair Clip, aquí lo tenemos. Ay, y van a ver cómo la gente lo va a empezar a buscar. Esto que a mí también me llamó la atención cuando lo mencionaron, que decían que te refrescaba el rostro y te dejaba así como que si acabaras de volver a nacer. Vean ustedes este arte de Jikook también, qué belleza. Esta artista hace cosas pero bien interesantes y hermosas. Tenemos, vean, esta artista que también siempre trabaja. Le puso su brochecito, qué belleza. No, así es un amor, de verdad. Cuando veo esto, créanme que mi corazón se llena igual de muchísima ternura. No lo puedo creer. Bueno, pues esto es parte de lo que van a encontrar el día de hoy. Este arte está increíble. Cuando estaban viendo cómo se estaba preparando el sushi también es buenísimo. Otro. Bueno, pues ¿qué les parece si con nos despedimos por el día de hoy? Me voy a poner a trabajar de inmediato en el video reacción, comentario o lo que sea que yo les hago de Are You Sure. Mientras tanto, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que es muy importante que se suscriban al canal, que me dejen sus comentarios, que le den like y si se pueden volver miembros del canal también será de muchísima ayuda, pero por ahora me conformo con que todos estén igual de felices y emocionados con lo que vimos en Are You Sure. Les recuerdo que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el próximo video.